como iglesia estar juntos para darle la gloria, la honra al Señor. Y quiero que como iglesia, Gracia en Abundancia, todos juntos nos pongamos de pie, nos preparemos para cantar, para adorar, para servir al Señor y para que Él nos hable, para que la palabra profética más segura pueda hablarnos a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y como iglesia preparamos nuestro corazón y preparamos nuestra vida para honrar y glorificar al Señor. Así que mis amados hermanos, en actitud dispuestos para cantar y para adorar a Dios, cantémosle a ese Dios para que nos hable en esta mañana. Mujeres. Habla, oh Dios, yo escucharé, quiero recibir tu palabra fiel. Caballeros. Tu verdad, plántala en mi ser y moldéame a tu imagen. Todos juntos. Que tu voz, oh Dios, dé su fruto en mí, produciendo amor y el obrar por fe. Habla, oh Dios, y haz tu obra en mí para tu honor y tu gloria. Caballeros. Habla, oh Dios, y enséñame humildad real, reverencia a ti. Mujeres. Pruébame y escudriñame bajo el resplandor de tu santidad. Todos juntos. Haz crecer mi fe, haz que pueda ver tu glorioso amor y tu autoridad. Que tu voz de gran poder quite de mi ser la incredulidad. Habla, oh Dios. Habla, oh Dios, y renuévame para comprender tus propósitos, tu verdad nunca cambiará, permanecerá por la eternidad. Junto a ti por fe yo caminaré, tus promesas son
mi único sostén. Habla, oh Dios, edifícanos, llena el mundo hoy de tu gloria. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nosotros estamos como iglesia, gracia en abundancia, dándole la gloria al Señor, porque tenemos en nuestras manos la palabra profética más segura, la escritura inspirada por el Señor, la palabra de Dios. Esa Biblia que es un tesoro porque contiene con verdad la voluntad de Dios para nosotros. Así que, mis amados hermanos, démosle la gloria al Señor y cantémosle al Señor por su palabra. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie va guiando por la fe a las fuentes del amor del divino Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios, que vigora al alma da cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecar. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Amén. Nosotros antes éramos indignos, antes merecíamos la muerte, merecíamos la condenación eterna, pero realmente, y lo hemos visto en el tiempo anterior, hay un misterio, el misterio de Cristo, en el cual es necesario ir y llevarlo. Y por eso, ese misterio que nosotros no podemos comprender cómo el Señor, siendo Dios, se humilla a sí mismo y en esa condición humana obedece hasta el final, hasta la muerte de cruz. Y por eso su sangre derramada limpió nuestro pecado, limpió nuestra maldad. Antes éramos sus enemigos, hoy estamos junto a Él, no solamente como personas, como hijos del Señor, porque lo hemos recibido. Así que, mis amados, para dar inicio al tiempo de la predicación de la palabra, agradezcámosle al Señor, démosle la gloria a Él. Gracias, Cristo.
misterio de la cruz no puedo comprender. La angustia que llegó a sufrir. El Hijo fue inmolado por Dios por mi ser. La copa amarga Él bebió por mí. Tu sangre ha limpiado mi maldad. Gracias, Cristo, satisfecha está la ira del Señor. Gracias, Cristo, tu enemigo fui. Hoy me siento en tu mesa. Gracias, Cristo. Por tu sacrificio me acercaste a ti. A tu enemigo has dado amor. Tu gloriosa gracia derramaste en mí. Tu bondad no tiene un final. Tu sangre ha limpiado mi maldad. Gracias, Cristo, satisfecha está la ira del Señor. Gracias, Cristo, tu enemigo fui. Hoy me siento en tu mesa. Gracias, Cristo. Amante de mi ser, quiero vivir por ti. Amante de mi ser, quiero vivir por ti. Tu sangre ha limpiado mi maldad. Gracias, Cristo, satisfecha está la ira del Señor. Gracias, Cristo, tu enemigo fui. Hoy me siento en tu mesa. Gracias, Cristo. Padre y Dios eterno, Señor, que estás en el cielo, santificado, Señor, glorificado y exaltado sea. Santo. En la persona de tu Hijo Jesucristo, Señor, que siendo igual a Dios, no estimó, Señor, ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que en esa actitud obediente se humilla a sí mismo, Señor, y estando en esa condición, te obedece a ti hasta la muerte, Señor, y muerte de cruz. Y es algo que no vamos a poder entender, Señor, pero realmente, antes de conocerte, éramos tus enemigos, éramos enemigos tuyos, estábamos separados de ti eternamente, pero ahora, Señor, te hemos recibido y hemos creído en tu nombre, Señor, y por eso tú has dado
esa potestad de ser hechos hijos, Señor, hijos tuyos, oh Dios eterno. Gracias porque tu palabra es viva y es eficaz, Señor, es inspirada por ti. Realmente nosotros podemos ser confrontados por medio de ella, Señor. Y en este momento te pedimos que nos sigas confrontando a través de tu palabra, Señor. Que todo lo que aprendamos, Señor, no sea solamente un conocimiento, sino que también podamos aplicarlo, Padre Celestial, para poder hacer tu tarea, la tarea que nos has encomendado, Señor, que es ir y hacer discípulos, Señor, y predicar el evangelio a toda criatura. Porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Te adoramos, te exaltamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, podemos tomar asiento. Los niños pueden ir con Viviana en la puerta. Mi hermano Raúl. Tú. Iglesia, buenos días. Dios les bendiga. Dios les guarde. ¿Preparados sus corazones? Cristo viene ya. Cristo se acerca. Es un hecho importante. Cada día que pasa es un día menos en el cual el Señor viene por su iglesia. Quiero que por favor en sus Biblias alisten ahí Hechos capítulo 24. Hechos capítulo 24, ya les digo el versículo. Y cantábamos ahorita. Y quizás aquí comencemos con esa reflexión. Estábamos cantando, quiero vivir por ti. La pregunta es, ¿estoy viviendo por Cristo? ¿Lo estamos haciendo para su honra y su gloria? Si nosotros miramos el mundo, hoy en día, el mundo a lo que es malo lo llama bueno y a lo bueno lo llama malo. Eso es lo que dice Isaías 5:20. Y nosotros podemos tener muchos ejemplos, pero miremos solamente uno, el de la injusticia. Vemos cómo los políticos son corruptos, cómo hay muchas empresas comprometidas con terceros. Vemos niños hambrientos, mujeres abandonadas, mucha gente pasando necesidades y también la misma persecución a los cristianos. Ese es el modelo de vida que tenemos hoy, pero ese no es el modelo de vida que el Señor designó para su pueblo. Nosotros podemos mirar fácilmente las características de una persona hoy. Quizás hoy está escuchando a alguien o está aquí alguien que todavía no conoce al Señor. Quizás muchos de nosotros como creyentes todavía nos vamos a identificar con esas características que tiene el mundo. ¿Cómo es una persona hoy? Es egoísta, egocéntrica y solamente piensa en su bienestar. Vaya pensando en eso, mi hermano, y vaya evaluando. No le importa lo que tenga que hacer con el fin de conseguir su beneficio. Vayamos mirando. Disfruta viendo sufrir a otras personas. Sigamos evaluando. Es manipuladora y mentirosa. Eso es el mundo. Pero miremos cómo es nuestro comportamiento. No se hace cargo de las consecuencias que salen por sus actos. Eso es el mundo. Ese es el mundo que estamos viviendo. Es agresiva y puede llegar a ser violenta. Evaluemos. Y no toma en consideración los sentimientos de los demás. Oremos. Dios y Padre maravilloso, eterno Dios, tú que estás sentado en tu trono, Señor, y que tienes dominio y gobierno sobre toda tu creación. Gracias te damos, Señor, porque podemos confiar en ese Dios que lo creó todo y que en su misericordia enviaste a tu Hijo para
darle salvación a todo aquel que se acerca a ti, Señor. Gracias porque la salvación, Señor, dada a nosotros, no fue por nuestros méritos, ningún tipo de elementos importantes que tuvieran nuestras vidas, sino que a ti te plació colocar tus ojos en nosotros, Señor. Por eso te damos gracias. Oramos, Señor, para que seas tú, Señor, hablando, usando mis labios, Señor, y que verdaderamente esa palabra que ha confrontado mi vida también confronte a tu iglesia, que le sirva como edificación, como consuelo o como exhortación. Toma el control, Señor, absoluto y total de nuestros pensamientos, que verdaderamente, Señor, sea un tiempo de poderte alabar y bendecir, porque entendemos y comprendemos que Cristo está aquí en este lugar, porque Él vela por su iglesia. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y nos damos cuenta que lo único que puede cambiar a la persona es la palabra. Y el hermano ahorita en su oración acudía a Hebreos 4:12. Y creo que todos conocemos qué es Hebreos 4:12, ¿no? Dice que toda la escritura, no, esa no es toda la escritura. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, ¿cierto? Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Llega hasta lo profundo. Lo que quiere hacer la palabra es llegar hasta la intimidad de cada uno de nosotros, porque es una espada de doble filo. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere hacer? Cambiar nuestros corazones. Llega hasta las profundidades. Nada, absolutamente nada de lo que nosotros hagamos, digamos o pensemos está fuera del control del Señor. Y por eso cuando la persona se acerca a la palabra, algo tiene que pasar en su vida. No sé si ustedes han leído el libro El progreso del peregrino. Pero hay una partecita que me llama la atención. Es cómo es la salvación. Voy a leer textualmente. Dice, después, dice el autor, Juan Bullán, después en mi sueño vi a Cristiano ir por un camino resguardado a uno y otro lado por dos murallas llamadas salvación. Marchaba, eso sí, con mucha dificultad, por razón de la carga que llevaba a sus espaldas. Pero marchaba apresurado y sin detenerse, hasta que lo vi llegar a una montaña, y en cuya cima había una cruz y mucho más abajo un sepulcro. Al llegar a la cruz, instantáneamente esa carga que él llevaba se soltó de sus hombros y rodando fue a caer al sepulcro y ya no la vi más. Ahí, en ese momento, esa carga es soltada, cae y desaparece, la carga de nuestros pecados. Y comienza una nueva vida. Pero mis hermanos, hay algo importante. A partir de ese momento que hemos sido salvos, comenzamos a darnos cuenta que nuestra conciencia es mala. Es mala. Y esa es la lucha que tenemos de ahí en adelante. Una conciencia sucia de las obras del pasado y que necesita ser, ¿qué? Blanqueada. Y ese es el tema que queremos colocar hoy. Si usted quiere colocarle algún título, colóquele ese título que va a aparecer ahí. No hay mayor libertad que la de una conciencia limpia. Y hoy vamos a hablar de eso. El Señor ha ido a lo profundo de mi corazón, de mi conciencia y ha escarbado. Y aquí lo fundamental es que nosotros podamos entender este mensaje y que en nuestra vida tome decisiones. No es escuchar una vez más una predicación, una enseñanza y pasó. Cantábamos hace un momento, quiero vivir por ti. Pero también hace un momento el hermano Víctor y a través de la palabra nos estaba enfrentando, confrontando a ciertas cosas que tenemos que hacer y que solamente usted y yo sabemos si la estamos haciendo o no. Mandatos del Señor. Y nos acordamos de uno. Por lo tanto, id y hacer discípulos. Es un imperativo. Id y haced. Y comenzamos con eso. ¿Lo está haciendo? Y si lo está haciendo, ¿por qué lo está haciendo? ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Qué es lo que nos motiva? Vayamos un momentico entonces a Hechos 24. Y versículo 16, que va a ser el texto que quiero que analicemos un momentico.
Y quiero también que hagamos el esfuerzo y que al final lo tengamos memorizado. Si quieren, nos levantamos un momentico y lo leemos a una sola voz. Hechos 24, versículo 16. Y dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Que Dios bendiga su palabra. Ese es el versículo. Procuro tener una conciencia sin ofensa delante de Dios y delante de los hombres. Listo, mis hermanos. Cuando uno mira aquí, pueden sentarse. Procuro es hacer todo el esfuerzo, el empeño para verdaderamente llegar a ese objetivo. Tener una conciencia sin ofensa. No solamente delante de Dios, sino delante de los hombres. Pablo más adelante va a entender, comprender y aceptar que solamente fue misericordia del Señor que lo llamó al ministerio. Cuando uno mira 1 Timoteo, capítulo 1, versículos del 12 al 17, muchos años después de su salvación, él considera una cosa. Primero, que fue blasfemo. ¿Sí recordamos? Que persiguió la iglesia, o sea, persiguió a Cristo. Que injurió a los creyentes y que obtuvo permiso para matar a todos aquellos que conformaban la iglesia. Y él también reconoce la misericordia y el favor que tiene el Señor con él, que a pesar de su pasado, lo lleva al ministerio. Y ahora, con gozo puede decir esas palabras. He procurado tener una conciencia limpia, sana, en paz, con Dios y con los hombres. Y quizás ese es el lema de esta predicación. Que verdaderamente nosotros podamos tener una conciencia sin ofensa ante Dios, no solamente a los hermanos, porque tenemos que salir donde vivimos, en nuestro vecindario, donde trabajamos, donde estudiamos, donde permanecemos nuestras 24 horas, 8 horas menos de sueño, 16 horas, con quienes interactuamos, la conciencia. Pero para entender eso, nosotros primeramente deberíamos analizar qué es conciencia, cómo responder esas 3 preguntas. ¿Qué es conciencia? ¿Qué niveles o clases de conciencia hay? De pronto nosotros vamos a preguntar qué es conciencia y patinamos. ¿Qué niveles conocemos también? Pero también, ¿cómo puedo ser libre de esa conciencia sucia que todavía permanece en mí? Esos son los 3 propósitos. Comencemos con el primero, conciencia. Así en términos naturales, es la percepción real de lo que uno ve. Yo estoy consciente de que está haciendo sol. Yo soy consciente de que ustedes están sentados. Ustedes son conscientes de que yo estoy aquí parado. Eso es conciencia. Pero esa conciencia no es la que nos sirve. Miramos más adelantico y decimos que conciencia es tener apagado el celular. Como habían colocado un aviso al comienzo, ¿no? Póngalo en vibrador. Conciencia, ¿de dónde estamos? Conciencia, en el castellano se deriva de 2 palabras, con y ciencia. Ese quiere decir que es con conocimiento. Es algo que está en el ser humano, en todo ser humano. Hombres, mujeres, niños, está eso ahí colocado. Esa palabrita que nos avisa cuándo es bien y cuándo es mal. Eso que va a ser, ¿es bueno o es malo? ¿Cuándo nos avisa que eso es moralmente bueno o moralmente malo? En español. Por momentos esa conciencia deja de funcionar y no funciona correctamente. Debemos alimentarla con algo que vamos a mirar más adelante. Pero ahora sí quiero que vayamos a la palabra conciencia en el griego, que es la palabra que nos va a servir más. No sé pronunciar mucho, pero voy a tratar de leerlo.
Sineidesis, como un nombre de una mujer, ¿no? Sineidesis, si ustedes lo repiten mucho más rápido. Ese es el conocimiento con uno mismo. O sea, es algo, esa facultad mediante la cual llegamos a tener el pleno conocimiento de conocer la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que yo debo hacer para honrar y glorificar su nombre? ¿Y qué es lo que yo debo dejar de hacer para que mi conciencia sea limpia delante de Él y delante de los hombres? Esa conciencia me va a llevar a ese sentido de culpa. Vaya un momentico conmigo a Hebreos capítulo 10. Ese sentido de culpa, ¿qué dice ahí? De otra manera, cesaría de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpio una vez no tendrán ya más conciencia de pecado. Esa es la obra que el Señor ha hecho en la vida del creyente. Ser consciente de su pecado. Y que cada vez, o bueno, las pocas veces que deberíamos caer, debería suceder algo en nuestras vidas. Ahorita nos vamos a dar cuenta cómo a pesar de pecar y pecar, no está pasando nada en nuestras vidas. Y ese es un tipo de conciencia. Pero la conciencia en general nos va a llevar a eso, a tener ese sentido de culpa delante de Dios. Cuando cometo algo que está violando los estatutos de Dios, debe pasar algo en mi vida. Si no está pasando nada, mi hermano, mi hermana, reflexione si usted verdaderamente, y ese hermano o hermana estaría entre comillas, si usted verdaderamente ha nacido de nuevo o no. Porque si su conciencia no le habla de eso, pues no está pasando nada. También es ese proceso de pensamiento que distingue lo que consideramos moralmente bueno o malo. O sea, tenemos claro que mi conciencia es la que me dicta qué es lo que debo hacer y qué es lo que no debo hacer. Lo que moralmente debo hacer y lo que inmoralmente no debo hacer. Teniendo eso claro, también el salmista, y lo voy a leer, porque en el Salmo 38:2, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Es como ese dolor, esa punzada que deberíamos sentir cuando pecamos. Eso fue lo que sintió el salmista. Él sintió como que las saetas del Señor cayeron sobre él como fuego, como dolor. Le duele, tiene que dolerle. Si no nos duele el pecado, volvemos a reflexionar si he nacido de nuevo o no. O simplemente estoy asistiendo a una iglesia, por momentos leo la Biblia y bueno, me considero creyente. Es solamente el Espíritu Santo el que convence, ¿no? La conciencia es una herramienta utilizada por Dios, usada por Dios, y que es visible en la vida de todo ser humano. Romanos capítulo 2, versículo 15 nos muestra eso, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos en sus razonamientos. La conciencia está impregnada, está implícita en todo ser humano. Romanos 2:15 nos lo dice. Y ahí esa conciencia o me acusa o me defiende. ¿Cómo vamos con el abrebocas de mi conciencia? ¿Cómo está su conciencia, mi hermano, mi hermana? En un momento en que una mujer está espillada, sorprendida en adulterio, vienen unos hombres y la traen delante del Señor. Y mire que esta pecadora. ¿Y qué hacen? El Señor les dice algo y cada uno dice la palabra, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, ¿qué comenzaron a hacer? Capítulo 8 del versículo 9 de Juan, comenzaron a dejar sus piedritas a irse. Esa conciencia obra de tal manera que muestra su pecado, que muestra su error, que muestra su desvío. Aunque quiere juzgar a otros, se va a juzgar a usted mismo. Esa es esa facultad que posee todo ser humano. Todo ser humano
por medio de la cual puede distinguir. Mire que los animales no tienen eso. Claro, si hay alguien aquí o está conectado y cree que viene el mono, pues no tiene conciencia. Pero todos aquellos que creemos que fuimos creados por Dios, que en un comienzo éramos criaturas por Dios, muchos se quedaron como criaturas, pero ahora hablamos de los que son o los que somos hijos de Dios. Que hay una diferencia grande entre criaturas y hijos. Las criaturas tienen conciencia. Vamos a mirar qué tipo de conciencia, pero los hijos deberíamos tener otro tipo de conciencia. Cuando miremos los niveles de conciencia podemos entender un poquitico más eso. Una vida o una buena conciencia, debería reflejarse en todo momento en la vida de usted, de cada uno de nosotros, en mi vida, para hacer testimonio afuera. Una buena conciencia. Y con eso estamos alcanzando lo mismo que dijo Pablo. Deseo, quiero, procuro tener una conciencia sana delante de Dios, sin ofensa delante de Dios y delante de los hombres. Mire que no solamente es en la iglesia, porque aquí nosotros los domingos nos podemos poner una aureola y venir como muy santos. Pero ¿qué pasa en los 8 días siguientes? ¿Hasta cuando volvemos? Pero aquí también es un punto importante cuando nosotros tenemos la conciencia limpia de poder tener comunión con todos los hermanos y procurar mantener esa unidad que el Señor ha establecido en su iglesia. ¿Cómo son las relaciones con nuestros hermanos? Santiago en su carta, y es una carta muy práctica, habla de las obras, productos de la fe. Y nos habla mucho de eso, acepción de personas. Estamos, aunque somos salvos, tenemos esa inclinación al pecado. Yo, y hablo de mi persona, soy proclive a pecar de las formas más exagerantes. Tengo toda esa posibilidad, tengo todo ese potencial, pero hay algo que no me permite. Y cada creyente está en lo mismo. Por eso el Señor nos da la oportunidad y la promesa importante que cuando pecamos, y ya lo vamos a mirar más adelante, podemos ir delante de él, reconocer el pecado. Pero es que hay veces mi conciencia no me deja reconocer que estoy pecando. Y esa es otra clase de conciencia. Nosotros podemos mirar cómo estamos actuando delante de las leyes que están establecidas en nuestro país. Y nadie sabe, ¿no? Un simple semáforo. Esa es una ley establecida. Vayamos en carro o vayamos a pie. Pero es que no hay nadie. Pero hay una ley. El botar un papelito en el sitio que no es. Bueno, tantas cosas que tenemos que el Señor ha permitido que se establezcan las leyes en nuestros países, en nuestras ciudades, en nuestros barrios. ¿Las estamos cumpliendo? Deberíamos ser testimonio para ellos y decir, mire, esa persona es diferente a nosotros. Pero es cuando la conciencia realmente permite que seamos luz y que seamos sal. No podemos ser luz ni ser sal cuando nuestra conciencia está oscurecida. No podemos ir a limpiar algo cuando mi mano está más sucia. Existen diferentes niveles de conciencia. Algunos son eso, ¿no? Nosotros las podríamos dividir en 2 categorías: la conciencia buena y la conciencia mala. Pero no, vamos a mirar conciencia limpia. ¿Qué es una conciencia limpia? Que no tiene mancha. Que no hay nada que me pueda acusar delante de Dios y delante de los hombres. Es la libertad interna de mi espíritu, el saber que estoy bien con Dios y con los hombres. Ese es algo que me dice solamente a mí, y se lo dice a usted, y se lo dice a usted, a cualquier creyente. Tiene esa seguridad en su espíritu de que verdaderamente está. Pero entonces comenzamos a reflexionar y decir, el Señor nos envía, id
y hacer discípulos. ¿Lo estamos haciendo? Velad y orad. ¿Lo estamos haciendo? Toda la escritura es útil para. La estoy leyendo, la estoy estudiando. ¿Cómo es mi relación con Dios? De esa relación que yo tengo con Dios, se va a reflejar en mi relación, y hablo de los casados, con mi esposa o con mi esposo. Pero también mi relación con los que están externamente a mí, o sea, con mi prójimo. Si verdaderamente tengo una buena relación de amor hacia el Señor, pues yo debo amar a mi prójimo. Y recuerdo ahorita cuando el Señor dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu ser, con todas sus vísceras, con su gran, y amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Si yo no amo a Dios, pues va a ser complicado poder tener una buena relación con mi prójimo. Conciencia limpia. Pablo escribiendo en Romanos 8:4: porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Y el Espíritu Santo es el que habla a nuestra conciencia, es el que dirige nuestras vidas, pero son aquellos que han nacido de nuevo, porque son los hijos de Dios. No importa la siguiente palabra, pero somos hijos, porque fuimos comprados por la sangre preciosa de Él, y quiere que seamos testimonio. Y para hacer testimonio, pues tengo que primero mirar mi conciencia. Quizás hay dentro de los que están aquí sentados o ahí en las redes personas que están viniendo, están escuchando, están haciendo, pero no han tenido esa relación personal con el Señor. No han entendido el Evangelio, el mensaje del Evangelio, y quizás es por su conciencia. Es por su conciencia. ¿Cómo se manifiesta esa conciencia limpia nuestra? Primero que todo, en nuestras relaciones. Podemos saludar, mirar y estrechar la mano del otro mirándolo a los ojos. Y con gozo. No porque me toca, es porque debo. Hay algo que está en mí. El Señor ha derramado en nosotros el amor. Dice Romanos 5:8, si no estoy mal, que Dios ha derramado en nosotros el amor por su Santo Espíritu para que nosotros podamos amar a los demás. Él nunca demanda de nosotros algo en lo que no ha trabajado ya. Él ya nos dio su amor. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente somos vasitos, mangueritas para transmitir y traspasar ese amor. También dice Hechos 23:1, y con toda buena conciencia he vivido. Eso es como cuando uno va a terminar la carrera, que también Pablo habla en otra oportunidad, ¿no? Hoy, ¿qué diríamos? He vivido una vida con una conciencia buena delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Lo podríamos decir con libertad? Quizás sí, quizás no. Si no, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en mi conciencia? ¿Qué está pasando con mi vida? ¿En qué estoy fallando? Porque mi pecado es resultado de algo que no estoy haciendo bien. Quizás no tengo la suficiente intimidad con el Señor a través de su palabra. Quizás no tengo esa relación que Él demanda de todos nosotros, de verdaderamente poder tomar decisiones y hacer todo, como lo vamos a ver más adelante, para su honra y para su gloria. ¿Cómo están nuestros pensamientos? Y nosotros estamos bombardeados porque es que podemos pecar de tantas maneras, encapsuladas en 3 partes o en 4. De pensamiento, y no sé qué estén pensando ustedes ahorita, ojalá estén pensando en la palabra. De palabra y de acción. Pero hay una más, de omisión. Como dice Santiago, que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, no es pecado. Entonces uno comienza a evaluar y dice, mis pensamientos,
hacia el hermanito, hacia la hermana, hacia mi vecina, hacia mi tía, ¿cómo son nuestros pensamientos hacia esas personas? ¿Son limpios? ¿O mi conciencia me acusa? Las acciones que hago, por lo que sea, ¿cuál es el propósito por el cual las hago? ¿Para que me den un abrazo? ¿Para que me den una palmadita? ¿O me den una recompensa? ¿O lo estoy haciendo verdaderamente para honrar y glorificar al Señor? Lo que digo, y es el capítulo que habla Santiago, ¿no? Capítulo 3, de la lengua. Que la lengua, que no hay ningún hombre que la pueda dominar, pero el Espíritu Santo sí nos ayuda. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con nuestra lengua? Y él habla ya mucho de la murmuración. No murmuréis los unos con los otros. Los chismes. Tantas cosas que nuestra lengua nos lleva a decir y que hacen daño. Conciencia limpia. Podemos decir que es ese amor nacido de un corazón limpio y de una buena conciencia en el cual nosotros tenemos con el Señor y con todos mis prójimos. Vayamos evaluando, vayamos mirando. ¿Y se manifiesta con quién? Pues con las personas que realmente nos relacionamos. Aún cuando vamos a donde el tendero, cuando vamos a la panadería, cuando estamos sacando nuestro carro, ¿dónde vamos? Cuando nos subimos al servicio público, cuando llegamos a las empresas y hay un vigilante, ¿hacemos acepción de personas o los miramos con los ojos de Dios? Y solamente eso lo habla su conciencia, lo habla mi conciencia, nadie más se puede dar cuenta. Dios sí. Una conciencia irreprensible, llevamos una conciencia limpia y ahora una irreprensible. ¿Y qué es una conciencia irreprensible? Y es algo que todo hijo de Dios desearía, debería, lo máximo. Que no haya nada, absolutamente nada en su vida que pueda ser tachado. Y es duro, y es complicado, y es difícil. Sí, es bien difícil. Pero hay elementos para tenerlo. Nos anticipamos al Espíritu Santo y la palabra de Dios. Es la única forma que nosotros podemos permitir que Dios cambie nuestra conciencia. Que podamos verdaderamente ser testimonio al mundo, testimonio en la iglesia y testimonio donde estemos. ¿Cómo da su conciencia? Mire que durante el tiempo que estuve preparando esto, fueron saetas que llegaron a mi corazón. Muchas pullas de parte del Señor acerca de mi conciencia. Uno mira y en el Antiguo Testamento no aparece la palabra conciencia, pero se enfoca más en el corazón y es lo mismo. Conciencia es más o menos utilizada unas 32 veces en el Nuevo Testamento y generalmente están en las cartas paulinas. Y es allá donde el Señor habla, al corazón. La pregunta es, ¿cómo está su conciencia, mi hermano, mi hermana? ¿Le avisa del peligro o de lo malo? ¿Se lo está avisando? ¿O usted está usando excusas para no darle cabida a su conciencia? ¿Se está justificando? ¿Nos estamos justificando o nos estamos escudando o excusando? Es que yo lo hago por esto. Siempre vamos a encontrar una justificación. Siempre vamos a encontrar un culpable. ¿Cómo está mi vida personal delante de Dios? Y solamente Dios lo sabe. Solamente Él lo sabe. ¿Cómo está mi relación con Dios? Otra, ¿está usted dispuesta, mi hermana, a arreglar cuentas con esa persona con la que usted no lo pasa? Sea de aquí, sea de allá o sea de más allá. Siempre estamos interactuando con personas y en la iglesia también está conformada por personas.
Ahora pasamos al lado negativo, conciencia corrompida. Y es fea esa palabra, ¿no? Corrompida, ¿qué es corrompida? Una carne que se coloca y pasa un tiempo y comienza a oler a feo, se descompone. En Tito 1:15 dice que todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Y pareciera que esa es, o no pareciera, no, esa es la realidad de aquellos que no conocen del Señor. Su mente está corrompida. Pablo habla de eso, que teniendo la mente entenebrecida, ¿cierto? Estábamos entregados a esa cantidad de pecados, haciéndole caso a en esa época, a nuestro amo, Satanás. Pero el Señor en su misericordia nos ha sacado de allá y ahora somos siervos de un mejor amo, de un mejor Señor. Esa es la conciencia corrompida. ¿Y qué indica en eso? Que en aquellas personas, esas cualidades que deberían estar, no están. Entonces es donde mal carácter, moralmente malos tanto en sus pensamientos como en sus sentimientos y en sus acciones. Solamente piensan en continuamente el mal, como dice Génesis 5, antes de que el Señor toma la decisión o vaya a tomar la decisión de destruir su creación por el diluvio. Solamente están pensando en hacer el mal. Esa es una conciencia corrompida. Miramos solamente Mateo 7:21, porque dentro del corazón de los hombres salen ¿qué? Los malos pensamientos. Y hermano, su corazón, mi corazón todavía sigue con esa situación, con esa tendencia. Y Gálatas capítulo 5, si no estoy mal, es donde Pablo nos va a llevar a esa exhortación a que andemos en el Espíritu, porque manifiestas son las obras de la carne, ¿cierto? Más el fruto del Espíritu Santo es todo lo contrario. Entonces, ¿cómo estamos andando? ¿Verdaderamente nos estamos alimentando espiritualmente? ¿Verdaderamente nuestro alimento está llegando a lo profundo de nuestro corazón que está afectando mi conciencia? O quizás podríamos tener una conciencia cauterizada. ¿Y qué es cauterizada? Que ya no siente dolor. Un marranito, una res, se le colocan una marca con fuego, le duele mucho, pero después sobre eso ya no le duele nada. ¿Y qué pasa con la mente y que la conciencia está cauterizada? Por eso mismo, porque ya no siente ningún impulso, ningún llamado de atención, nada del Espíritu Santo y su conciencia. Ya no está diciendo nada, nada. Ya no envía impulsos, ninguna pulsación para decir está mal. Y todo lo que venga es bienvenido. Y eso no viene de golpe, es un proceso. Es un proceso. La mente, la conciencia se va cauterizando lentamente, lentamente. Ya no me llega ninguna respuesta o anuncio de que estoy haciendo malo, ya me da lo mismo. ¿Cuánto nos está dando lo mismo pecar, seguir en el mismo pecado? La misma mentira, la misma crítica, el mismo desamor. Y nos justificamos. Es que no encuentro respuesta. Entonces, pues yo soy así. No estamos escuchando la voz del Espíritu Santo. Ustedes saben cómo cazan los lobos en Alaska. Lo hacen sencillamente. Cogen un cuchillo. Quería traer un cuchillo, pero me dio miedo porque de pronto traía el cuchillo y lo untan de sangre, lo meten en el hielo, le echan más sangre, lo meten en el hielo y lo hacen varias veces hasta que queda una paletica y la entierran. El lobito, con su olfato que lo tiene bien desarrollado,
huele, llega y comienza. Y eso rápidamente comienza a lamer y a lamer y a lamer y es rico, rico, rico. Y cuando llega al filo del cuchillo no se da cuenta y comienza a cortarse su lengua. Y se va ahogando y se va desangrando y se muere de esa forma porque es insensible al filo del cuchillo. Eso sucede con la conciencia. Se vuelve insensible a la voz del Espíritu Santo. No lo obedecemos. Y para un hijo de Dios, la conciencia cauterizada es el resultado de estar pecando de continuo, sin confesar el pecado. Y entonces vamos a llegar al tema de que Dios nos da esa esperanza y esa promesa maravillosa de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonar y para limpiarnos de toda maldad. O sea, el paquete es completo. Nosotros solamente reconocemos y confesamos, pero Él hace 3 cosas. Pero ¿qué nos cuesta a nosotros decir que estamos pecando? Nuestra conciencia que ya está cauterizada. Y quizás vamos a pisar callos. No dejándose de congregar como muchos tienen por costumbre. Teniendo misericordia con los necesitados. Conocemos de necesidades y como dice Santiago, qué chévere, un abracito, Dios te bendiga y hasta luego. Eso no es problema mío. Y nuestra conciencia se está cauterizando y se está cauterizando cada día más. Y podemos llegar a un problema grave. Algo que la Biblia llama el pecado de muerte. ¿Pecado de muerte? Sí, pecado de muerte. Primera de Juan, capítulo 5, versículo, permítame lo busco, 16, si no estoy mal. Primera de Juan, capítulo 5. Si alguno viene a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, o sea que si hay pecado de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte, o sea si hay pecado de muerte. Hay pecado de muerte, el cual yo no digo que se pida. Nuestra conciencia se puede estar cauterizando tanto. Cuando yo hablo de ese texto, me pongo en primera persona y el Señor dice, Raulito, mejor véngase para acá. Lo quito de la tierra. Porque su testimonio no está siendo bueno. Ese pecado. Juan ha hablado antes de la práctica del pecado. No es que nosotros no pequemos, es que cuando esto se convierte en una práctica es un problema. Mi conciencia, no sé por qué tengo la mente cruzada, mi conciencia se está cauterizando o está cauterizada. Eso no es solamente afuera. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Pecado de muerte. ¿Qué pasa en 1 Corintios capítulo 12? Cuando se toma la cena indignamente. Hay algunos que están enfermos y otros muertos. O sea que si hay pecado de muerte. En el creyente es debido a que está cometiendo pecado y se está justificando y no ha entendido, no ha comprendido que Dios en su amor proveyó también para ese pecado. Y no importa que el pecado sea pequeño o sea grande, Dios en su misericordia dice que si confesamos nuestros pecados, pero el problema es que yo confiese, porque para confesar tengo que reconocer y para reconocer tengo que dejar mi orgullo. Nos cuesta decir que hemos pecado por desconocimiento de la palabra. La pregunta es, ¿cómo puedo ser libre de una conciencia sucia? ¿Cómo puedo ser libre? Hay buenas noticias. Sí podemos ser libres de una mala conciencia. Esa conciencia que nos comenzó a agobiar el día que fuimos salvos porque nuestra conciencia estaba sucia y estamos en el proceso de ser limpiada. Pero no la podemos hacer nosotros solitos.
no podemos hacerlo por nuestros propios esfuerzos. Quizás lo hacemos en nuestras fuerzas y un tiempito más adelante. ¿Me están escuchando bien? Es para que no se me duerman, por favor. ¿Listo? Si ve que alguien se está durmiendo, mándeme una piedra a mí. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Tener la humildad que tuvo David. David había pecado, como todos los seres humanos, y tuvo que ir delante del Señor. Y en el Salmo 139, 23 y 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Tengo que ir delante de Dios y decirle: Señor, por favor. Y nos ha tocado hacerlo muchas veces. Que me revele cuál es ese pecado que está oculto. ¿Cuál es la justificación que tengo a ese pecado? Quizás no me deja dormir bien. Quizás mi conciencia me está, pero yo sigo y se está cauterizando. Nosotros debemos desarrollar, para tener o ser libres de una conciencia mala, debemos tener una relación íntima y personal con el Señor. Y esa relación íntima y personal con el Señor es oración, lectura y meditación de su palabra. ¿Suficiente con eso? No, debo practicarla. Es lo que nos dice Santiago, ¿no? Que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Sabemos mucha Biblia, sabemos muchos textos, pero no los aplicamos. Tenemos la palabra, que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, que atraviesa y discierne los pensamientos. Cada vez que veo la palabra es como cuando tengo un espejo y me muestra lo calvo que estoy, los dientes que me faltan, las arrugas que tengo y las canas que están apareciendo. Y la palabra me va a mostrar lo mismo, lo pecador que soy, porque llega hasta lo profundo. Imagínense, hasta los tuétanos. Y nos desnuda tal y como somos. Pero ahí comienza el problema. No quiero aceptar que soy pecador. Pues es que necesito hacer eso. Estoy tan solo. Estoy tan agobiado. Tengo tanta necesidad. Es que esa persona, bueno. Las justificaciones que tenemos, que le estamos dando cabida. Y entonces la conciencia cada vez se va cauterizando más. Se va cauterizando. Debemos permitir, como lo hizo David, que su Santo Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, examine nuestros corazones. Que nos examine. Que llegue a lo profundo, hasta allá donde tiene que llegar, y que desgarre mi corazón, que muestre en mi conciencia el pecado que estoy cometiendo o los pecados que estoy cometiendo. Y cerramos con eso, la perseverancia. O sea, no es un día a la semana, un devocional cada mes, no. La perseverancia es de todos los días, porque todos los días estamos enfrentados a ese mundo que vimos al comienzo, lleno de injusticias, con personas con caracteres como son, y nos tenemos que enfrentar a ellos, quizás con nuestros jefes, quizás aún con nuestro propio cónyuge, hermano que vive en mi casa, mis padres. No sé cómo es el entorno de cada uno de ustedes, pero Dios sí lo sabe y nos ha dotado de los elementos para tener una conciencia limpia, sin ofensa, delante de Dios y delante de los hombres. Entonces, primero necesitamos que el Espíritu Santo nos esté escudriñando continuamente. Segundo, que leamos la palabra, que la estudiemos, que la obedezcamos y la apliquemos, para que verdaderamente eso se convierta en una realidad y podamos decir:
tengo una conciencia. ¿Qué tal su epitafio diciendo eso? Tuve una conciencia sin ofensa, una conciencia limpia. Siempre procuré tener, hice todos los esfuerzos. Tener una conciencia limpia delante de Dios y delante de ustedes, porque el que está leyendo son ustedes. También contamos, creo que vayan un momentico a Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. La obra perfecta de Cristo en nuestras vidas es algo que nos tiene que animar. Dice así: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Esa es la reflexión. Entonces la efectividad de la sangre de Cristo no alcanza para que mi conciencia sea limpiada. Sí, sí alcanza. O sea, ¿qué tengo que hacer yo? Entender y comprender que es el Espíritu Santo que me redarguye de pecado, de justicia y de juicio, que es el único que me puede escudriñar mi corazón y mostrarme el pecado. La palabra de Dios, su estudio, su meditación, su aplicación. Y ahora la obra de Cristo. Cristo le puede hacer libre de ese pecado que le atormenta a mi hermano, a mi hermano. De esa conciencia que quizás se está cauterizando o es una conciencia que todavía está corrompida. Hay esperanzas. Y para usted que no cree en el Señor, que todavía no tiene una relación con el Señor, también venga a Cristo. Haga como hizo Cristiano. Llegue con su carga de pecado delante de la cruz, entréguelo y Él lo perdona porque lo manda a lo profundo de la mar y nunca más se vuelve a acordar de sus pecados. Y usted va a tener la oportunidad de que sus pecados le sean perdonados, de que su vida sea transformada, de que su conciencia también sea cambiada y sea limpia. Mis hermanos, pregunta para cada uno, pregunta que me hizo. ¿Soy consciente de los pecados que cometo? Contéstese usted. ¿Me es fácil obedecer la voz de mi conciencia? ¿O le digo, conciencita, cállese, duérmase, o ya está insensible? No sé. ¿Y cuán fácil me es pedir perdón a Dios? Oiga, como seres humanos somos orgullosos, aún como creyentes. Es fácil de ir delante de Dios y reconocer que hemos pecado. ¿Me cuesta a mi hermano? ¿Le cuesta a mi hermana? Orémosle al Señor para que verdaderamente su palabra, que es viva y eficaz y que como propósito tiene es edificar, consolar o exhortar, haya hecho esas tres cosas en nuestras vidas. Me exhortó, me consoló, pero también me edifica porque me da esperanza. Oremos, mis hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Padre maravilloso, por tu palabra. Volvemos a decir, Señor, que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, Señor. Y también tu palabra dice que santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. No tenemos, Señor, no tenemos otra cosa que hacer, Señor, sino permitir que tu palabra entre a nuestras vidas y se haga verbo y se haga realidad, bendito Padre, porque es la única forma que podemos santificarnos delante de ti, Señor. Entender y comprender que la sangre de Cristo limpia todas nuestras pecados y limpia toda costra que hay en la conciencia, Señor, de obras muertas, para que podamos, como decíamos en el canto, servirte a ti, al Dios vivo, Señor. Obra, Señor, en cada corazón que está reflexionando en tu palabra, Señor, allí en su conciencia, allí en lo íntimo, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, les muestre o nos muestre, Padre maravilloso, aquellas cosas que están haciendo estorbo en nuestras vidas. Y si hay alguna persona presente en este lugar o que está allí conectado, Señor, y que no te conoce,
que no tiene una relación personal contigo, Señor. Que esa conciencia que está corrompida, que está cauterizada, pueda ser libre a una conciencia limpia al reconocer su pecado, porque eso es lo que dice tu palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero que también que la paga del pecado es muerte. Entender y comprender que enviaste a tu Hijo a morir en una cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, que pueda tomar esa decisión allí en lo profundo de su corazón y le entregue su vida a ti. Te damos gracias por este tiempo, Señor, y que continúes haciendo tu obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Sí. Mis amados hermanos, podemos ponernos sobre nuestros pies y seguimos alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor, dándole honra y dándole gloria, porque su amor es profundo, es ancho, es alto. No podemos comprender el amor de Cristo en nuestras vidas. Así que démosle la gloria y démosle la honra al Señor. Cuán profundo es tu amor. Cuán profundo es tu amor, Cuán profundo es tu amor, no lo puedo comprender, no lo puedo comprender. Alto es para mí, Alto es para mí, cuán inmenso es. Cuán profundo es tu amor, Dios de los cielos, más profundo que el mar, es tu gran amor. Alto es, inmenso es, profundo es tu gran amor. Siendo yo pecador, te humillaste, Dios, por mí. Te humillaste, Dios, por mí. Lo hiciste en amor. Lo hiciste en amor. Cuán inmenso es. Cuán profundo. Cuán profundo es tu amor, Dios de los cielos, más profundo que el mar, es tu gran amor. Alto es, inmenso es, profundo es tu gran amor. Viendo la inmensidad y el poder de tu amor, solo puedo decir
cuán inmenso es. Cuán profundo es tu amor, Dios de los cielos, más profundo que el mar, es tu gran amor. Alto es, inmenso es, profundo es tu gran amor, profundo es tu gran amor. Una vez más, profundo es, profundo es tu gran amor. Mi hermano Daniel. Buenos días, iglesia. Vamos a orar por las ofrendas. Padre bendito, Señor, agradecidos estamos delante de ti, que sostienes con amor, Padre, cada una de nuestras vidas delante de ti. Queremos glorificarte y queremos honrarte, Señor, por medio de nuestras ofrendas, de nuestro trabajo, Padre. Ayuda, Señor, que esto contribuya a sostener tu iglesia. Y te pedimos también, Señor, por la alcancía misionera, Padre Santo, que coloques en nuestros corazones, Señor, ese deber contigo, ese amor hacia tu obra. Te bendecimos y oramos en el poderoso nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Completo en ti, Señor Jesús, tu obra suficiente es. Perdón compraste para mí, ya firme estoy, completo en ti. Justificado, gloria a Dios, santificado, hecho está. Perdón compraste para mí, glorificado yo seré. Completo en ti me basta ya, porque tu gracia suplirás. Justa porción a mí serás, completo en ti no pido más. Justificado, gloria a Dios, santificado, hecho está. Perdón compraste para mí, glorificado yo seré. Completo en ti, por gracia soy, librado del pecado. El tentador huirá de mí al resistir. Completo en ti, justificado, gloria a Dios, santificado, hecho está. Perdón compraste para mí, glorificado yo seré. Delante de ti, mi Salvador, seré
llamado por amor, tu elección incluye a mí, allá seré completo en ti, justificado, gloria a Dios, santificado, hecho está, perdón compraste para mí, glorificado yo seré, justificado, justificado, gloria a Dios, santificado, hecho está, perdón compraste para mí, glorificado yo seré.